bíblico de hoy empieza desde Apocalipsis 9:7. Desde el 9:1 aparecen las plagas de la quinta trompeta. Allí está el abismo, también langostas. Estas langostas angustian a las personas. El pasaje de hoy es 9:7. Leamos el verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Aquí las langostas parecen caballos de guerra. Joel 2:4. Los caballos de guerra tienen fuerza y corren veloz. También se extienden rápidamente y ampliamente. Por eso, esto también es la campaña de la apostasía. Muchos serán engañados. Porque van a engañar a la gente con mentiras. Además, estas langostas tienen instintos asesinos. O sea, los apóstatas procuran matar, angustiar y seducir a la gente. Además, esto indica la guerra de ideologías, guerra religiosa. Dice que tenían como coronas de oro. Tenían colocado algo parecido a coronas de oro. Se refiere a la falsa gloria. Aparentan ser gloriosos. Así los apóstatas se jactan de falsa gloria. Sus rostros eran como cara de hombres. Quiere decir que a su modo tienen sabiduría. Tienen sabiduría, pero no es la sabiduría verdadera. Es para engañar a la gente con mentiras. Seducen a la gente con lo que no es verdad. Por ejemplo, la Biblia habla del reino de los cielos y el infierno. Pero algunos enseñan erróneamente que el infierno no existe. Por lo tanto, se trata de falsa sabiduría. Es engañar a la gente con mentiras. De ese modo matan el espíritu de la gente. Angustian a la gente. Versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Cabello de mujer simboliza la gloria. Primera de Corintios 11:15. También simboliza el apartarse de su posición. La cabeza de la mujer es el varón y la cabeza del varón es Cristo. Por lo tanto, está indicando el apartarse de su posición. Además, sus dientes eran como de leones. Se refiere a lo cruel y violento. Indica la crueldad de dañar el alma de las personas. El diablo destruye el orden básico. Los herejes critican y destruyen la iglesia verdadera.
perjudican a la iglesia verdadera como los dientes de leones. El versículo 9. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían corazas como de hierro. Esto indica estar armado de ideologías y teorías. Estos sostienen que solamente sus opiniones son las correctas. No tienen remordimiento de conciencia, no tienen decencia ni vergüenza. Son sinvergüenzas y cara dura. Se oponen al Evangelio y destruyen la iglesia. Sus alas producen ruidos. Corren intrépidamente para destruir a las personas. De este modo, los poderes del diablo se oponen a la actividad del Evangelio. También puede referirse a los últimos armamentos del fin del mundo. Hoy en día hay armamentos como helicópteros. Pensemos en un helicóptero. El helicóptero está flotando en el aire y desde allí salen proyectiles, balas y misiles. Puede referirse a los armamentos de último momento. Leamos el verso 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Colas se refieren a los falsos profetas que seducen con mentiras. Son los falsos profetas que promueven mentiras. Isaías 9:15. El diablo seduce a la gente con sus palabras. Engaña con mentiras. Tratan de dañar el alma de las personas. Por eso debemos estar advertidos. Isaías 9:15. Estos falsos profetas engañan las almas de las personas con ideologías malignas. Son falsos profetas. Por eso siempre debemos ser cuidadosos para no ser engañados por estas personas. Dice que tienen poderes para dañar por 5 meses. Significa que el diablo no podrá angustiarnos de forma indefinida. Los falsos profetas no podrán estar activos de forma ilimitada. El diablo trabaja solo durante el lapso permitido por Dios. El diablo puede dañar solo lo que Dios ha permitido. Versos 11 y 12. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Aquí Abadón y Apolión es lo mismo. Todo esto significa destructor. El nombre del rey es destructor. Así, estos son destructores.
Ellos destruyen la fe de los creyentes, destruyen las actividades de la verdad de Dios. Cerca del fin del mundo pueden surgir armas de guerra de diversas formas. Por ejemplo, fabrican y arrojan armas biológicas y construyen armas químicas para matar gente. Verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Aparece la plaga de la sexta trompeta. Se oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios. Este altar de oro delante de Dios es el lugar donde están los mártires. 6:9. De entre los 4 cuernos del altar de oro surge una voz. Es la respuesta de Dios al clamor de los mártires. Los mártires, inmediatamente que son martirizados, van ante el altar de Dios y oran. Oyendo esa oración, Dios juzga a este mundo pecador. Además, el Señor Jesús viene en su segunda venida para salvar a los creyentes. Pronto vendrán de regreso el Señor Jesús para salvar a los creyentes. Versículos 14 y 15. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Habrá una gran guerra en el río Éufrates. ¿Qué significa el río Éufrates? Es el límite que divide a Israel del resto de las naciones. Deuteronomio 1:7, Josué 1:4. Hoy en día es el límite entre la iglesia y el mundo. Es la guerra generada por los 4 ángeles. Es una guerra religiosa, guerra de ideologías. Surgirá un movimiento anticristiano. Es la respuesta de Dios al clamor de los mártires. Los 4 ángeles son seres designados para matar a 1/3 de la humanidad. Los ángeles serán soltados en Éufrates. Estalla la guerra. Muere 1/3 de la humanidad. La característica de esta plaga de trompeta es la muerte de 1/3 de la humanidad. Dice, preparados para la hora, día, mes y años. Se refiere al tiempo predestinado por Dios. Lo predestinado por Dios se cumple con toda seguridad. De este modo habrá una guerra religiosa, movimientos anticristianos. Morirán muchas personas. Incluso pueden hacer guerra literal en el mundo con armas.
puede ocurrir una gran guerra literalmente junto al río Éufrates. Israel y las naciones árabes pueden hacer guerra. Pueden pelear por motivos religiosos. Verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Se refiere a un ejército muy temible. 200 millones es un número bastante grande. Ejército de los jinetes indican también a las personas y agrupaciones usados para la guerra. En adelante, muchos ejércitos del mundo van a participar de esta gran guerra. Verso 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Verso 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Los colores de las corazas eran de fuego, de azufre y zafiro. Son corazas temibles tan solo viendo sus colores. Estas corazas son para protegerse de la flecha de los enemigos. Están protegidos con esas corazas. Indica también estar protegido de los conocimientos, codicias y caprichos humanos. Se refiere a la dureza del corazón. Hay 3 plagas. Está el color de fuego, está el color zafiro, aparece el color azufre, por eso dice que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. La cabeza era como cabeza de león. De su boca salían fuego, humo y azufre. Aquí el fuego, el humo y el azufre también son 3 plagas. Por estas 3 plagas mueren muchas personas. Como cabeza de león se refiere su bestialidad, lleno de sed de matar. También dice que salen fuego, humo y azufre. Simboliza las grandes señales que realizará el diablo. El diablo hará prodigios y engañará a las personas. A veces el diablo con grandes huestes matará gente como un león. También va a destruir. Hará milagros para engañar a la gente. También se puede decir que se trata de un arma peligrosa para la guerra. Por ejemplo, una clase de tanque, algo como un camión blindado.
De allí salen misiles. Cuando salen los misiles también salen fuego, humo y azufre. Desde la antigüedad se fabricaban explosivos con azufres. Indica una terrible guerra. De la boca de los caballos de guerra salen fuegos. Es como una bomba que sale de los tanques. Ataques con aviones. Disparan explosivos mediante artefactos como tanques. También salen misiles de los barcos. Luego disparan también con pistolas. Simboliza que habrá muchas guerras y morirá mucha gente. Versículo 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. La boca indica que publicarán falsas ideas e ideas malas. La cola indica falsos profetas. Isaías 9:15. De este modo, el diablo publica ideas malignas por medio de los falsos profetas. Ellos publican falsas doctrinas, engañan a la gente. Los engañados por esas ideas erróneas finalmente van a morir. Versos 20-21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entre los corrompidos habrá sobrevivientes que no habrán muerto por las plagas, pero ellos, aun que vean con sus ojos esas terribles plagas, no querrán arrepentirse, no van a volverse de sus abominables pecados. Ellos siguen sirviendo a los ídolos, siguen sirviendo a los demonios y continúan cometiendo homicidios, hechicerías, fornicaciones y hurtos. Homicidio es matar y odiar al prójimo. Hechicería es practicar augurios. Técnica de engaño. Estos no querrán volverse a Dios a pesar de ver el gran juicio de Dios y las plagas. No se van a arrepentir. Por lo tanto, el creer en Jesús y arrepentirse es también gracia de Dios. A través de las diversas señales debemos arrepentirnos y volvernos a Dios. Con la plaga de la sexta trompeta habrá una gran guerra. Guerra religiosa. Habrá guerra ideológica. 200 millones de soldados se van a reunir en el río Éufrates para realizar una gran guerra mundial. Continuemos con la clase de Apocalipsis capítulo 10. El nombre del capítulo es el ángel de la profecía. En primer lugar,
dice que selle los 7 truenos. Versículos 1 al 4. Segundo, el cumplimiento del misterio. Versículos 5 al 7. Tercero, dulce en la boca y amargo en el vientre. Versículos 8 al 11. Leamos el 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Aquí aparece otro ángel fuerte. Este ángel de profecía simboliza al Señor Jesús. Vino con la palabra de Dios para mostrar el contenido de la revelación. Dice que descendió del cielo envuelto en una nube. Esto muestra anticipadamente que el Señor Jesús descenderá montado en las nubes en su segunda venida. Daniel 7:13. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 14:14. De este modo el Señor Jesús vendrá por segunda vez con majestad y gloria. El arco iris simboliza el pacto de Dios. Génesis 9:13. Cristo viene con el pacto de salvación de Dios y cumple delante de Dios lo que se le encomendó. Aquí el pacto de Dios es la palabra y revelación de Dios. Dice, su rostro era como el sol. Indica la gloria de Dios. 1:16. La actividad de la salvación manifiesta la gloria de Dios. Esta es la luz del Evangelio y la luz de la justicia de Dios. En el Evangelio está la gloria de Dios. Dice, sus pies como columnas de fuego. Esto simboliza el juicio de Dios. Dios juzga al mundo mediante la palabra. Versículos 2 y 3. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí un librito se refiere a la palabra de Dios, la Biblia. En especial se refiere al Apocalipsis 5:1. Dice, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Significa que la Biblia tiene aplicación en el cielo, en la tierra, en el mar y en todo el universo. Es la palabra que se aplica en el universo entero. Es la palabra que se aplica en el mundo entero. Es la palabra que se aplica en el mundo material, en el mundo intelectual y en el mundo espiritual. Por eso Dios juzga según la palabra y salva también conforme a la palabra. Obra providencialmente según la palabra y preserva según la palabra. 1:13 al 16. Es semejante al aspecto del Señor Jesús. Dice, clamó a gran voz como ruge un león. Se refiere a la majestad.
o sea, la palabra de Dios es grandiosa y poderosa. Verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sellen las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Estaba por derramarse las plagas de los 7 truenos. En ese momento Dios dice: no las escribas. Dice: sella. ¿Por qué dijo eso? Es porque Dios quiere quitar esas plagas. Mateo 24:22. Dios está diciendo que no va a derramar las plagas de los truenos. Dios está quitando las tribulaciones por amor y misericordia. Dios da solamente pruebas soportables. 1 Corintios 10:13. Dios nos cuida incluso en las tribulaciones. Versículos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vi por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Habla de el que creó. Nuestro Dios es el creador. Nuestro Dios es el creador y también es el juez de este mundo pecador. Dice: el tiempo no será más. Significa que ya no ha más tiempo. Indica que ya no habrá más tiempo, que el tiempo que resta es breve. Señala que está cerca el fin del mundo. Dios creó el mundo, pero este mundo pecador recibirá el juicio de Dios. El mundo y todas las cosas tendrán su fin seguro. Por eso los creyentes debemos velar y prepararnos. Verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hay un misterio de Dios. Es el misterio de Dios. Es la segunda venida de Jesucristo. 1 Corintios 15:51. Cuando Dios toque la última trompeta, el Señor Jesús descenderá montado sobre las nubes en su segunda venida. En ese momento primero resucitarán los creyentes que murieron habiendo creído en Jesús. Y los creyentes que estén vivos en la segunda venida del Señor Jesús no morirán, sino que serán transformados en cuerpos espirituales. Primero se levantarán los creyentes muertos, los vivos serán transformados. Luego todos con cuerpos espirituales se encontrarán con el Señor Jesús en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:13-18. Como esto es un misterio, los incrédulos no entienden. Por lo tanto, son bienaventurados los que conocen a Dios. Son bienaventurados los que conocen el misterio de Dios. Mateo 11:25. Por lo tanto, nosotros debemos prepararnos en la fe. Debemos anhelar la segunda venida del Señor Jesús. Verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
dice: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. La palabra de Dios fue comunicada al creyente a través del ángel. Dios abrió el librito para que el creyente pueda saber. Nosotros los creyentes debemos comprender y conocer la palabra de Dios. La fe debe crecer. Debemos prepararnos para recibir al Señor en su segunda venida. Aquí el librito se refiere a la Biblia. También indica el Apocalipsis. Versículos 9 y 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Le dijo que tomara y comiera el librito. Dijo que recibiera la palabra de Dios y la comiera. Debemos digerir la palabra de Dios como el alimento de nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu puede vivir. Por eso debemos anhelar la palabra de Dios. Debemos recibirla como la palabra dulce y sublime. Debemos recibirla como alimento del espíritu. Aquí dice: era dulce en mi boca como la miel. Cuando se recibe la palabra de Dios y la comemos, es tan dulce en la boca como la miel. Salmo 119, 103. La dulzura de la palabra de Dios en nuestro espíritu es la gracia. Salmo 19, 10. Cuando escuchamos la palabra de Dios debemos recibirla como una palabra dulce y sublime. Cuando leemos la Biblia debemos recibirla con gracia. Debemos siempre desear la Biblia y procurar aprenderla. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento espiritual. Entonces somos fortalecidos y obtenemos verdadera satisfacción y vida. Pero dice que es amarga en el vientre. Cuando procuramos obedecer la palabra de Dios, dentro de nuestro corazón hay fuerzas que se oponen. En nuestro interior está la naturaleza corrompida de la carne. La palabra de Dios y la naturaleza corrompida de la carne son incompatibles. La naturaleza corrompida en nuestro interior se opone continuamente a la palabra de Dios. Por eso internamente hay peleas mutuas. Hay peleas entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Por eso hay dolores en el vientre. Gálatas 5:17. Cuando queremos ser transformados según la palabra de Dios, sufrimos aflicciones. Hay sufrimientos, pero igual debemos llevar la cruz, negarnos a nosotros mismos y soportar. Debemos seguir al Señor. Si seguimos obedeciendo, llegará a ser un hábito de vida. Aunque sea amarga en nuestro vientre, debemos seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Nuestro espíritu debe crecer. Debemos comer alimento sólido. Hebreos 5, 13, 14. Externamente hay aflicciones, pero debemos aguantar, obedecer y considerarla alimento espiritual.
También pueden venir amargura de las circunstancias. Si procuramos obedecer la palabra de Dios, hay fuerzas persecutorias que se oponen. Si queremos andar por el camino estrecho, la gente que anda por el camino ancho nos persigue. Esta es la amargura del vientre. Aún así no debemos retroceder. Aún así debemos aferrarnos de la palabra de Dios hasta el fin y obedecer. Entonces venceremos y tendremos vida. Versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lengua y reyes. Dice que hay que profetizar otra vez. Se refiere a lo que sucederá al sonar la séptima trompeta. Es la profecía que se revelará específicamente en 11:15. Por lo tanto, ahora debemos recibir esta palabra y fortalecer nuestro espíritu. No debemos retenerla solo para nosotros, sino que debemos comunicar a los demás. Dice que hay que profetizar a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Debemos evangelizar a todas las personas. Debemos evangelizar a quien sea. Mateo 28, 19, 20. Juan 10, 9. Debemos anunciar a todos. Debemos anunciar hasta lo último de la tierra. Debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Debemos anunciar sea que nos escuchen o no. Entonces nuestro espíritu es vivificado. Debemos asumir la misión profética. Esta profecía consiste en testificar al Señor Jesús, evangelizar. Dios nos ha dado la misión evangelística. Debemos sacrificarnos y esmerarnos en cumplir esta misión evangelística. Así finalizamos la 9ª clase de Apocalipsis. Muchas gracias.